Don Fernando Galván, rector magnífico de la Universidad de Alcalá, autoridades académicas, queridas compañeras y compañeros de la Universidad de Alcalá, amigos y amigas. Cuando hace ya algunos años tuve la fortuna de visitar por primera vez este hermoso paraninfo de nuestra universidad, quedé hondamente impresionado al pensar en cuánta historia han visto sus ilustres piedras al paso de los siglos. Me vino a la mente el recuerdo de aquellos gigantes que nos precedieron en el uso de esos bancos, algunos de cuyos nombres ennoblecen las paredes de este edificio. Admiré esta cátedra, desde la que hoy tengo el honor de dirigirme a vosotros, y desde la que los alumnos pasaban antaño su posterior examen, alentados por el ángel y confundidos por el demonio. Pensé entonces en la extraordinaria emoción que estaba seguro jamás experimentaría, que es la que debe de sentir cualquier orador que tenga la ocasión de dirigirse a tan docto auditorio desde esta tribuna. Pero hoy ese sueño se ha hecho realidad. Y no puedo por menos que comenzar mi exposición con palabras de agradecimiento hacia quienes lo han hecho posible y hacia todos vosotros por la gentileza de vuestra atención. Alguien me dijo una vez que los títulos de los libros y también los de las conferencias debían ser siempre lo suficientemente explícitos sobre su contenido. Pero os confieso que nunca he sido capaz de seguir tan atinado consejo y que siempre he encontrado gran dificultad en resistirme a la infantil debilidad de huir de lo obvio y buscar siempre la sorpresa. Es por ello que también en esta ocasión he evitado que el tema central de mis palabras se trasluzca en su título. Sin embargo, aquello que me conocéis, sabéis que hablaré de la disciplina científica a la que me dedico desde que acabé mis estudios universitarios, hace ahora casi 30 años, la paleontología. La paleontología, a mis ojos, es una anciana y hermosa dama, que se encuentra entre las más veteranas de las ciencias naturales. Nació al tiempo de sus dos hermanas, la geología y la biología, con las que gusta de relacionarse y parlotear. No obstante, se trata de una ciencia independiente de tan ilustres hermanas, pues atiende a un objeto de estudio que le es exclusivo y lo hace a través de un método que también le es propio. La paleontología estudia los recuerdos de nuestro mundo, a los que llamamos fósiles, con el objetivo de reconstruir y leer la memoria del planeta, esto es, la historia de la vida y la historia de la Tierra. Y de entre esos recuerdos, petrificados en el polvo del tiempo, ningunos nos son tan caros como los que se refieren a nuestra propia historia, la epopeya del ser humano. Pero faltaría al rigor si defendiera que la paleontología es la única ciencia que puede asomarse al conocimiento de la historia de la vida, pues los organismos actuales son en sí mismos documentos históricos. El estudio comparado de su ecología, su anatomía, su fisiología, su metabolismo, su genética o su desarrollo también encierra una información capital sobre su pasado evolutivo y constituye buena parte del campo de investigación de las ciencias neontológicas. Esa es la información de la que se valió principalmente Charles Robert Darwin, y no del registro fósil, para demostrar, más allá de cualquier duda razonable, el fenómeno de la evolución. De hecho, aunque en el tiempo de Darwin apenas se conocían fósiles humanos, eso no impidió que otro de los grandes biólogos de la época, Thomas Henry Huxley, dedujera brillantemente, mediante el estudio de la anatomía comparada de las distintas especies, que el ser humano está más estrechamente emparentado con los grandes simios africanos, chimpancés y gorilas, que con el resto de los primates. Con todo, la historia de la vida no puede reconstruirse estudiando solo el pasado de la vida actual. Es imprescindible conocer también la vida del pasado, a la que solo podemos acceder a través del estudio del registro fósil. Basta imaginar lo que ignoraríamos si no existiesen los fósiles. Si nuestro planeta fuera amnésico, si no existieran los fósiles, no podríamos tener la más mínima idea de la belleza y el rigor de los paisajes del pasado, o de aquellos majestuosos mamuts, reflejados en la retina de cazadores humanos que veían en ellos algo más que comida, hasta el punto de aprehenderlos para siempre pintados en las paredes de las cuevas. ¿Y quién habría podido imaginar un planeta poblado de gigantescos saurópodos pastando tranquilamente en prados sin gramíneas? Aun conociendo aspectos tan importantes como son el grado de parentesco existente entre simios y humanos, en ausencia de fósiles, nos encontraríamos ante dificultades insuperables para establecer el dónde y el cuándo se produjo la escisión que dio paso a nuestro linaje. Y tampoco podríamos establecer con verosimilitud en qué momento ni en qué circunstancias aparecieron los rasgos que componen la nómina de nuestras diferencias con el resto de criaturas. Si no existieran los fósiles, nunca sabríamos, por ejemplo, si la locomoción bípeda antecedió a la espectacular encefalización de nuestra estirpe, ni si ésta se produjo de manera gradual
o de modo fulminante. Y de entre todas las cuestiones referidas a nuestra historia evolutiva que pueden ser rastreadas en el registro fósil, quizá la más importante, la que excita más nuestra imaginación, sea la del surgimiento del lenguaje, un don que contamos entre las mayores galas de nuestra especie. Para ello, es preciso que llamemos hoy a declarar a los propios fósiles humanos. Pero antes de dar paso a tan venerables e ilustres testigos, detengámonos un instante a preparar el interrogatorio. En los fósiles podemos encontrar muchas respuestas, pero solamente si les dirigimos las preguntas adecuadas. El trabajo de un paleontólogo o paleontóloga puede describirse como el de recorrer el proceso de fosilización en sentido inverso, desde el presente hacia el pasado. Esta tarea se realiza a través de una serie de etapas que comienzan con la reconstrucción de la anatomía de los organismos del pasado, a partir de sus restos fósiles, inevitablemente incompletos. Este trabajo encuentra sus fundamentos en el estudio de la anatomía comparada de las especies actuales y en el denominado principio de correlación orgánica, establecido en el primer tercio del siglo XIX por el insigne naturalista Georges Cuvier. Según este principio, las distintas partes que componen el cuerpo de los organismos están tan delicadamente ajustadas entre sí que es posible reconstruir las partes perdidas en un fósil a partir del estudio de las partes conservadas. Algún autor malévolo ha llegado a describir este principio como algo así como «dadme un pedal y reconstruiré el resto de la bicicleta». Sin embargo, el profundo conocimiento de la anatomía comparada de los organismos actuales y el extremado rigor que fundamentan la mayoría de las investigaciones paleontológicas hacen que su trabajo se parezca más a «dadme el resto de la bicicleta y seré capaz de reconstruir su pedal». Con todo, cualquier reconstrucción, por rigurosa que sea, nunca dejará de ser una hipótesis de imposible contrastación directa en la mayoría de los casos. Es por ello que a un resto fósil suelen corresponderle varias posibles reconstrucciones verosímiles. El siguiente paso en el trabajo paleontológico consiste en atribuir una función a la reconstrucción anatómica realizada. Para ello, se recurre habitualmente a la lógica encerrada en el denominado principio de correlación fisiológica, que sostiene que anatomías similares soportan fisiologías equivalentes. Y así, no parece descabellado pensar que la presencia de alas en los fascinantes reptiles mesozoicos, denominados pterosaurios, delata la capacidad de volar en aquellos animales. Pero la variedad de la vida actual nos muestra que una misma función puede ser realizada con anatomías dispares y que una misma estructura puede ser usada de manera diferente por distintos organismos. En consecuencia, es frecuente encontrar en los estudios paleontológicos que una misma reconstrucción anatómica puede ofrecer varias interpretaciones funcionales igualmente plausibles. Pero existe otra vía de aproximación al problema de la reconstrucción paleofisiológica. Se trata de la aplicación de aquellas leyes naturales que consideramos inmunes al tiempo y al espacio. Es decir, que estamos seguros que se cumplen siempre y en todas partes. Se trata de las propiedades fundamentales de la materia, que los humanos hemos aprehendido en las denominadas leyes de la física. Así, nuestros actuales conocimientos de aeronáutica nos han habilitado para analizar la estructura de las alas de los pterodáctilos y determinar que se ajustan a las mismas inexorables leyes físicas que rigen en la actualidad el vuelo de nuestras aeronaves. Esta aplicación de las leyes inmanentes de la naturaleza en los estudios paleontológicos no es posible en la mayoría de las ocasiones, pero cuando se consigue, nos lleva a resultados que ya no debemos considerar como hipotéticos, sino como datos fiables. Estos son, pues, los principales problemas metodológicos a los que cualquier estudio paleontológico debe hacer frente: la reconstrucción de la anatomía y el establecimiento de su fisiología. En el modo en que sean abordados y resueltos estos problemas, encontraremos criterios para calibrar la calidad científica de un estudio paleontológico. Y una vez que nos hemos dotado de la pertinente vara de medir para valorar la bondad de una investigación paleontológica, dediquemos ahora nuestra atención a las principales vías de aproximación a la cuestión del origen del lenguaje a partir del estudio de los fósiles. El lenguaje es, ante todo, una función cerebral, y por ello el intento de establecer las capacidades mentales asociadas a esta función en las especies humanas fósiles ha absorbido el esfuerzo de un buen número de investigadores. Es una circunstancia feliz que la morfología de la superficie del encéfalo se conserve fielmente reflejada en la superficie interna de los huesos de la bóveda craneal. Esta situación nos permite obviar el problema paleontológico de la reconstrucción, puesto que un molde de la cavidad endocraneal de un fósil
nos muestra de manera fidedigna la morfología de la superficie encefálica original. Alentados por esta situación, algunos investigadores han pugnado durante décadas por determinar la presencia en las especies humanas fósiles de las protuberancias situadas en el hemisferio cerebral izquierdo, a las que conocemos como áreas de Broca y de Wernicke, ambas relacionadas con la comprensión y la producción del habla. Describir los fundamentos de tales investigaciones rebasa el tiempo y la intención de estas palabras. Bástenos señalar hoy que los importantes avances de las neurociencias en las 2 últimas décadas han privado del sustento teórico a tales investigaciones, pues no existe una relación unívoca entre el desarrollo de tales regiones de la corteza cerebral y la producción del lenguaje. También en la línea del conocimiento de los procesos mentales asociados al lenguaje en las especies humanas fósiles, se sitúan algunas de las investigaciones punteras en un campo realmente novedoso, al que podríamos denominar como paleontología molecular. Los extraordinarios avances que ha experimentado la genética en las 2 últimas décadas han permitido extraer y secuenciar restos de ADN en fósiles humanos de hasta hace 40.000 años de antigüedad. Fruto de estos avances, ha sido posible establecer la presencia de la denominada variante humana del gen FOXP2 en los neandertales, una especie humana fósil diferente de la nuestra y que no está en nuestra ascendencia directa. Dicha variante es exclusiva de nuestra especie y se sabe que está relacionada con algunos de los procesos mentales necesarios para la producción y la comprensión del lenguaje oral. Aunque se ha exagerado al denominar a dicha variante como el gen del lenguaje, lo cierto es que su presencia en los neandertales reviste un interés capital, pues nos indica la existencia en esa especie de algunos de los procesos mentales relacionados con el lenguaje. Sin embargo, mientras no se conozca con precisión la función de este gen en la producción del habla en los humanos actuales, nuestras conclusiones sobre las capacidades lingüísticas de los neandertales a partir de la evidencia genética no podrán llegar más lejos. La siguiente línea de investigación de la que nos ocuparemos tiene como objetivo el determinar las capacidades fonadoras de las especies humanas fósiles, es decir, establecer si eran capaces o no de producir los sonidos sutiles del habla humana. El habla humana es una delicada y compleja melodía, cuyas notas son los sonidos a los que denominamos vocales y consonantes. Nuestra capacidad para producir dichos sonidos de manera rápida e inteligible estriba en la peculiar morfología de nuestras vías aéreas superiores, que es diferente de la del resto de los mamíferos. Por ello, bastaría con poder examinar las vías aéreas superiores de una especie humana fósil para determinar con exactitud si fue capaz de producir los sonidos del lenguaje humano. Desafortunadamente, la mayoría de los órganos que intervienen en el habla son tejidos blandos, músculos, ligamentos y cartílagos que no fosilizan. Durante décadas, un grupo de tenaces investigadores dedicaron sus esfuerzos a la tarea de hallar claves anatómicas que permitieran reconstruir los aspectos fundamentales de dichos órganos a partir de la anatomía ósea de la región de la base del cráneo y también de la del hueso hioides, un pequeño y peculiar hueso que se encuentra situado bajo la región posterior de la lengua. Como resultado de estos trabajos, se ofrecieron reconstrucciones de las vías aéreas superiores de algunas especies humanas fósiles, principalmente de los neandertales, a partir de las cuales se intentó determinar su mayor o menor capacidad para producir eficientemente los sonidos del habla humana. En el último tercio del siglo XX, las páginas de las principales revistas científicas se vieron frecuentadas por el debate establecido sobre las capacidades fonadoras de los neandertales. Para algunos, estos humanos carecieron de las bases anatómicas necesarias para producir eficientemente las vocales, mientras que otros investigadores sostuvieron la opinión contraria. Las principales diferencias entre ambas posturas radicaban en las distintas reconstrucciones realizadas y también en la dispar interpretación fisiológica que se hacía de dichas reconstrucciones. Lo cierto es que no es posible realizar una reconstrucción inequívoca de las vías aéreas superiores de una especie humana a partir de la mera evidencia ósea fosilizada. El problema de las reconstrucciones lastra este tipo de estudios y le resta credibilidad para la mayoría de los estudiosos del origen del lenguaje. Y así, en los primeros años del siglo XXI, se extendió entre la mayor parte de la comunidad científica el convencimiento de que no existía ninguna línea de investigación paleontológica fiable para abordar el problema del origen del lenguaje. En ausencia de otros argumentos, la ausencia en el registro arqueológico de manifestaciones artísticas atribuibles inequívocamente a una especie humana diferente de la nuestra fue tenida como un argumento de peso
para concluir que nuestra especie es la única dotada de capacidad simbólica y, por lo tanto, de lenguaje. En este contexto, un equipo de científicos, liderado por profesores de nuestra universidad, alumbró una idea que había permanecido inédita hasta entonces en los estudios sobre el origen del lenguaje. Como hemos visto, las investigaciones anteriores habían intentado acometer el problema, bien a través del estudio del órgano que produce el lenguaje, el cerebro, o bien intentando reconstruir la región anatómica que lo emite, las vías aéreas superiores. Quedaba aún por explorar otro órgano, igualmente importante en la comunicación humana, y al que nadie había prestado atención, el oído. Desde el punto de vista paleontológico, el oído es un órgano óptimo para ser estudiado, pues está constituido en su mayor parte por cavidades situadas en el interior del hueso temporal, cavidades que fosilizan con el propio hueso y que, por tanto, no requieren reconstrucción. También forman parte del oído 3 delicados huesecillos, los más pequeños del cuerpo humano, denominados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos son de difícil fosilización, pero como veremos enseguida, el equipo tuvo acceso a la más extraordinaria colección de fósiles humanos del planeta. Por otra parte, los tejidos blandos que son fundamentales para la función auditiva, como es el caso del tímpano, pueden ser reconstruidos fidedignamente a partir de sus inserciones en el hueso temporal. De este modo, el oído es un órgano ideal desde el punto de vista paleontológico porque fosiliza casi en su totalidad y no precisa apenas de reconstrucción. Además, los datos conocidos sobre la bioacústica de los simios actuales indican que la audición humana es única y diferente de la del resto de los primates, mientras que en la mayoría de especies de primates su oído muestra una mayor sensibilidad en un estrecho segmento de frecuencias, en torno a 1 y 8 kHz respectivamente. La audición humana está especializada en percibir con gran finura sonidos en una ancha banda de frecuencias, que se extiende entre 1 y 5 kHz. Es precisamente en esa amplia banda de frecuencias en donde resuenan los sonidos del habla humana. Los estudios realizados sobre las condiciones acústicas en el bosque tropical y en las praderas y sabanas muestran que el modo de audición generalizado entre los primates es una adaptación a la comunicación oral a larga distancia en el seno de la floresta. Este tipo de adaptación tiene como contrapartida la incapacidad de transmitir eficientemente información compleja. Y nuestro oído, con su extenso ancho de banda entre 1 y 5 kHz, ¿a qué está adaptado? El habla es un sistema de comunicación muy eficiente, pues nos permite comunicarnos una gran cantidad de información en un breve intervalo de tiempo. Para ello, es preciso que nuestra garganta sea capaz de producir con rapidez una serie de sonidos fácilmente distinguibles. Debido a sus diferentes propiedades acústicas, las vocales y las consonantes cumplen estos requisitos y son, por ello, la base de nuestro lenguaje oral. Y puesto que se trata de sonidos que se extienden a lo largo de un amplio segmento de frecuencias, entre 1 y 5 kHz, nuestro oído debe necesariamente presentar también una exquisita sensibilidad a lo largo de ese extenso rango de frecuencias. El oído humano puede dividirse anatómicamente en 3 regiones, denominadas respectivamente oído externo, oído medio y oído interno. Pero desde el punto de vista fisiológico, solamente el oído interno es el encargado de percibir los sonidos. Al encontrarse el oído interno en el seno del hueso temporal, la energía acústica del exterior debe llegar a él a través del oído externo primero y del oído medio después. De este modo, el sonido penetra por el conducto auditivo externo, que forma junto con el pabellón auricular el oído externo, y llega hasta el tímpano, que marca el comienzo del oído medio. Las vibraciones producidas en el tímpano por la energía acústica son transmitidas a través de la cadena de huesecillos formada por el martillo, el yunque y el estribo hasta la entrada del oído interno. Y allí son percibidas por un órgano denominado cóclea, que es el encargado de transmitir la información al encéfalo a través del nervio acústico. Pero no todas las frecuencias que componen los sonidos del medio exterior llegan de igual manera hasta el oído interno. Por causa de las propiedades físicas de los componentes del oído externo y medio, tales como la longitud y la sección del conducto auditivo externo, o las longitudes y masas del martillo, yunque y estribo, hay frecuencias que se ven atenuadas e incluso extinguidas, mientras que otras se ven potenciadas. De esta manera, en su tránsito por el oído externo y medio, el sonido sufre un filtrado acústico que determina el rango y la intensidad de las frecuencias que alcanzarán la cóclea. Este filtrado acústico,
o transmisión diferencial de la potencia sonora es el principal responsable de las diferencias de audición existentes entre las distintas especies de mamíferos. De este modo, en la anatomía y la fisiología del oído humano encontramos una clave muy importante de la eficiencia de nuestro lenguaje hablado: el valor del ancho de banda de la transmisión de la potencia sonora a lo largo del oído externo y del oído medio. Si una especie humana fósil mostrase en su oído un ancho de banda equivalente al de los humanos actuales, estaríamos en presencia de un argumento de gran peso para establecer que dicha especie disponía de un sistema de comunicación oral altamente eficiente, capaz de transmitir velozmente una gran cantidad de información, algo que entre los primates actuales solo presentan los seres humanos. El reto lo constituye el ser capaces de medir la transmisión de la potencia sonora y establecer el ancho de banda del oído de los fósiles humanos. ¿Es ello posible? Hemos visto que la transmisión de la potencia sonora a través del oído externo y medio depende directamente de las propiedades físicas de sus componentes, la mayoría de los cuales son óseos o pueden ser inequívocamente reconstruidos. Además, el oído presenta la ventaja de que su fisiología puede establecerse por la aplicación estricta de las leyes de la física, empleando para ello los mismos modelos matemáticos desarrollados por la moderna ingeniería de telecomunicaciones para simular con gran precisión el funcionamiento del oído humano. La elevada calidad de nuestros aparatos de telefonía móvil ofrecen la medida de la bondad de dichos modelos. De este modo, es posible determinar el filtrado acústico en un oído fósil con el mismo rigor y precisión que si se tratase del oído de un ser humano vivo. Para llevar a cabo esta tarea se emplearon fósiles de la extraordinaria colección procedente del yacimiento de la Sima de los Huesos, en la burgalesa Sierra de Atapuerca. Se trata de la mayor acumulación de fósiles humanos del planeta, datada en casi medio millón de años. Allí reposan juntos, arropados por un rojo sudario de arcilla, los restos de al menos 28 personas de ambos sexos y diferentes edades, en lo que constituye, seguramente, el acto funerario más antiguo conocido en la historia de la humanidad. Tan excepcionales son las condiciones de fosilización en este yacimiento que hasta los delicados huesecillos del oído medio son recuperados en las pacientes campañas de excavación que desde hace casi 30 años tienen lugar en ese recóndito lugar. Para poder medir las dimensiones de los conductos y cavidades de los oídos de aquellos humanos, se hizo preciso realizar centenares de tomografías axiales computarizadas y luego tratarlas informáticamente una a una para obtener modelos tridimensionales virtuales que, a su vez, fueron medidos escrupulosamente. Una vez obtenidos los datos anatómicos, se procedió a procesarlos matemáticamente, lo que permitió medir la transmisión de la potencia en el oído de 5 individuos y establecer así su ancho de banda. Este estudio pudo llevarse a cabo gracias al amplio conocimiento sobre bioacústica de primates de Rolf Quam, a la pericia de Carlos Lorenzo, que reconstruyó digitalmente y midió las cavidades del oído en todos los ejemplares estudiados, y muy especialmente al talento de Pilar Jarabo y Manuel Rosa, que fueron capaces de simular informáticamente el filtrado acústico de los fósiles de la Sima de los Huesos. El resultado de la investigación fue que aquellos humanos de hace 5.000 siglos presentaban un ancho de banda muy cercano al de la humanidad actual y claramente superior al de los chimpancés. Estos datos indican que sus oídos eran muy parecidos a los nuestros y eran plenamente capaces de percibir con gran sensibilidad la totalidad de sonidos del habla humana. Estos resultados han sido considerados como la evidencia sólida más antigua de presencia del lenguaje en una especie humana y han influido determinantemente en el cambio de paradigma sobre el origen del lenguaje experimentado en los últimos años. En la actualidad, la mayoría de los investigadores contempla la presencia de esta facultad en el linaje de los humanos de la Sima de los Huesos y de sus descendientes, los neandertales. No me gustaría concluir mis palabras sin destacar especialmente a uno de los 3 huesecillos que componen la cadena encargada de transmitir las vibraciones del tímpano hasta el oído interno. Se trata del hueso más pequeño y delicado del esqueleto humano, cuyo peso es de unos pocos miligramos y su longitud de apenas unos milímetros. Me refiero al hueso estribo. Fue el único hueso que le pasó desapercibido al gran anatomista del Renacimiento, Andrés Vesalio, y que hubo de ser descubierto en 1549 por uno de sus discípulos, el insigne Pedro Jimeno, a la sazón profesor en la Universidad de Valencia. Ese mismo año se trasladó a la Universidad de Alcalá de Henares,
de la mano del médico personal de Felipe II, Francisco Vallés, también conocido como el Divino Vallés. Seguramente Pedro Jimeno se sentó en esos mismos bancos que hoy ocupamos los actuales profesores de la Universidad de Alcalá, pues ejerció su magisterio en esta universidad hasta el año de su muerte en 1555. De la pequeñez del hueso estribo dan fe las palabras del propio Pedro Jimeno al anunciar su descubrimiento. Y leo sus palabras. Junto a cada oreja hay un hueso escamoso, en el que se labra la cavidad destinada al órgano del oído, donde recientemente hemos encontrado 3 huesecillos. 2, tras mucha observación, por mi maestro Andrés Vesalio, médico del emperador y hombre extraordinario. Y el tercero, de poca importancia, por mí. Pero no nos dejemos engañar por las modestas palabras de Jimeno. El hueso estribo es realmente pequeño, pero en modo alguno es insignificante. Sin su concurso, las vibraciones del sonido no llegarían hasta la cóclea y no percibiríamos los sonidos de nuestro entorno. Sin el hueso estribo, el lenguaje humano no habría sido posible y quizá no estaríamos hoy aquí tratando de estas cuestiones. Lo que hace realmente importante al estribo no son sus dimensiones, sino su eficiencia en cumplir la misión que tiene encomendada por la naturaleza. Aislado es insignificante, pero cuando trabaja en conexión con los otros 2 huesecillos con los que forma cadena, adquiere una importancia capital en una de las cualidades más señeras del ser humano, la comunicación. El caso del hueso estribo nos ilustra sobre el auténtico valor del trabajo de cada uno, grande o pequeño, en el seno de una institución como la nuestra. Lo que da la verdadera medida de cada uno de nosotros y de nosotras no es la importancia del cargo que desempeñemos, sino la profesionalidad, la dedicación y el amor con el que atendamos a la función que nos ha sido encomendada. También nosotras y nosotros componemos una cadena cuya calidad es medida por el resultado final de nuestro trabajo conjunto. ¿Y qué decir del respeto y del afecto hacia su maestro que brillan en las palabras de Jimeno? El amor y el respeto mutuo de maestros y discípulos engarzan otra cadena que se extiende en el tiempo, traba las generaciones y genera escuelas de pensamiento y conocimiento. Esa es, a mi juicio, la naturaleza de nuestra noble y hermosa institución. Una cadena que se extiende en el tiempo y en el espacio, una red comprometida con algunas de las más elevadas tareas del ser humano: descubrir, enseñar y aprender. Finalmente, no puedo evitar el pensar que parece como si en esta historia sobre los estudios del origen del lenguaje humano, nuestros antecesores de hace medio millón de años nos hubieran querido legar un mensaje, recordarnos algo que con frecuencia olvidamos, que tan humana y a veces mucho más que la facultad de hablar es la capacidad de escuchar a los demás. Y a vosotros, que me habéis obsequiado con la humanidad de vuestra atención, muchas gracias.